¿Qué tal? Saludos. Me presento, mi nombre es Miguel, soy eh, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad UNIT del octavo cuatrimestre. Estamos en la materia de Derecho Internacional Público y estamos en particular viendo el tema de sujetos, quiénes son los sujetos de Derecho Internacional. Y pues cabe mencionar que tiene su nacimiento, sus inicios del derecho internacional público en el siglo XVI por estos grandes estados de la época, ¿no? España, Francia, Inglaterra, Austria y países nórdicos. Y el Estado ha sido por excelencia el sujeto de derecho internacional, ya que éste puede atribuirle un catálogo de derechos y obligaciones. El Estado como tal puede, o más bien toma en cuenta, para eso existen ciertas teorías, ¿no? Pero el Estado de forma interna no depende de ningún otro Estado, ¿no? Miembro de derecho internacional. El Estado sigue siendo libre, sigue siendo soberano y el Estado es quien encabeza la lista de los sujetos, ¿no? Del derecho internacional, porque son independientes, hay un responsable, hay un responsable. Y eso es lo que le da la atribución de ser sujeto del derecho internacional, que tiene la personalidad que tiene de someterse, de cumplir y ser sujeto de estas obligaciones y derechos que también son atribuibles por el derecho internacional. También hay organizaciones internacionales que son sujetos de derecho. Tienen características propias que las singularizan de los otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional, pueden participar en la creación de nueva organización internacional. Una vez creada, se diferencian de los estados que le dieron origen. Esto es, tienen una voluntad propia, independiente de su hábito, en su ámbito de competencia, no es territorial ni funcional. Es decir, su competencia se refiere a ciertas materias nada más, económicas, culturales, políticas, etc. Poseen el derecho interno propio, que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional. Para que una organización sea sujeto de derecho internacional debe de cumplir ciertos requisitos, lo cual se mencionaba, ¿no? Si hay una cierta también lista, llamémoslo así, que se deben de considerar para que una organización pueda ser llamada un sujeto del derecho internacional. Debe de cumplir con esa estructura interna, ¿no? Como lo mencionaba. Las organizaciones parecidas a las estatales, como cuáles, este tipo de organizaciones tienen algunas características similares a las estatales, sin que podamos afirmar, ¿no?, totalmente que sean organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta categoría comprendemos a la Iglesia Católica y la Soberana Orden de Malta. En la Iglesia Católica, como tal, también hay una organización, también hay un titular, ¿no? Hay un titular de la subjetividad internacional, pero ahí sí ha habido un tema, ¿no? Si es la Santa Sede o el Vaticano. Aunque en lo que a nosotros corresponde,
bueno, eso sería entrar en materia, ¿no? de dos opiniones distintas, pero cabe mencionar, ¿no?, ciertas características por el cual el Vaticano es considerado como una organización parecida a las estatales, que tienen gobierno, tienen territorio, tienen su población. Eso es lo que hace que, como ciertas características para que sean sujetos del Estado, para que sean sujetos del derecho internacional, deben de cumplir con esos requisitos. La otra la otra que tiene un parecido es la Soberana Orden Militar de Malta, que también es independiente, y esta orden es nacida en el siglo XVI con fines hospitalarios y militares, con una importante participación de las cruzadas. La Soberana Orden es un fenómeno de derecho internacional, está constituida en el nivel interno, tiene una constitución que data del 24 de junio de 1961 y su subjetividad internacional se manifiesta de la siguiente manera: tiene posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial, mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados, es decir, es titular del Ius Legati. La lucha de los pueblos por su liberación, conflictos, ¿no?, conflictos armados internacionales, también pueden ser sujetos de derecho internacional siempre y cuando haya un líder, siempre y cuando haya esta organización, que es como el requisito, volvamos a lo mismo, siempre y cuando sean personas que se reúnan, que ocupen un territorio y que sean organizadas. Dice que el protocolo adicional de los convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, que desarrolla y comprende el artículo común a dichos convenios, también obliga a las partes de un conflicto bélico sin carácter internacional a proteger las garantías fundamentales de las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privados de libertad. Ahora bien, el grupo, ¿cuándo puede ser este grupo? Ya lo mencionaba, ¿no? Pero vamos a dejarlo más claro. Dice que el grupo, para que entre en este sujeto, en este presupuesto de los requisitos que debe de cumplir, bueno, uno es que el grupo armado tenga cierta organización y actúe bajo un jefe responsable y que ejerza un control tal sobre una parte del territorio nacional que le permita llevar a cabo operaciones militares continuas y concretadas y aplicar las normas de protocolo. El reconocimiento de la beligerancia. El asunto de conflictos internos de carácter internacional trae a colación una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia, que consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política, levantamiento para liberar el país de gobernantes locales o extranjeros, impuestos y no elegidos por el pueblo, la sucesión o reconocimiento de estructuras federales y similares, ya que no corresponden a la realidad sociopolítica, económica y aspiraciones populares. Tenemos grandes ejemplos, ¿no? La mayoría, o sea, de países ha tenido dentro de su estructura o para llegar a cómo hoy están constituidos, han tenido, ¿no?, México, la revolución mexicana, la independencia, son conflictos internos, siempre en que, bueno, pues en la búsqueda de un reconocimiento, ¿no?, del
del derecho internacional, cuando están sufriendo un abuso, cuando se está sufriendo ciertas situaciones que van en contra de la población. Los movimientos de liberación nacional lo tenemos aquí en México muy claro, ¿no? Que es el EZLN, ¿no? Que es eso, tiene su líder, tiene su estructura, tienen su territorio y ellos son sujetos del derecho internacional, ¿no? Actualmente el subcomandante Marco hizo una carta, ¿no?, a las Naciones Unidas y bueno, es un movimiento muy grande. Igual el Comité Internacional de la Cruz Roja, creado en 1863, también, ¿no?, es considerado como sujeto del derecho internacional, ya que tiene también su organización. El Comité Internacional desempeña otras actividades en el plano internacional que le dan un carácter indudable de sujeto del derecho internacional. Suscribe tratados, goza de comunidades jurisdiccionales en determinada medida, ejerce la protección de sus funcionarios, cumple con funciones análogas a las consulares relacionadas internacionales, además así la necesidad de conflictos o desastres que desgraciadamente asolan nuestro mundo con mucha frecuencia. Por tanto, su subjetividad internacional es vista no solo como una necesidad, sino también con simpatía. También el individuo como sujeto del derecho internacional en el ámbito de los derechos humanos, en el derecho humanitario internacional, donde el individuo encuentra sujeto por la subjetividad internacional, la Convención sobre Genocidio, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su protocolo en el Tratado de Londres del 8 de agosto de 1945, que crea el Tribunal Militar Internacional para juzgar a los criminales de guerra, las convenciones sobre derechos humanos de Roma, entre otros, ¿no? Sin embargo, esta subjetividad internacional es muy limitada. Veamos el ejemplo del reglamento de la Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos. Dice que cualquier persona o grupo de personas presentará a la Comisión peticiones referentes a presuntas violaciones de derechos humanos, pero solamente la Comisión puede someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es la única que tiene facultades jurisdiccionales. En otras palabras, según el profesor Fix Zamudio, solo los estados y la Comisión Interamericana tienen capacidad procesal de carácter activo para presentar una demanda ante la Corte Interamericana. Es evidente que los derechos de los individuos en el nivel internacional tienen ciertas limitaciones. Bueno, pues hemos llegado, ¿no?, de manera muy sintetizada los sujetos del derecho internacional y posiblemente siga creciendo esta lista de sujetos al derecho internacional. Por el momento creo que son los más importantes que hemos tocado. Gracias. Salud.